Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y tengo aquí un invitado muy especial, un invitado al que le hemos cogido mucho cariño porque llegó a nosotros de una manera, vamos a decir, circunstancial, ahora nos lo explicará, y al cual de verdad le agradecemos no solamente haber contactado con nosotros, sino la historia de verdad, una historia sin complejos, que nos ha transmitido, de la cual nosotros nos hemos hecho público porque, bueno, simplemente para eso estamos y es de agradecer. Nada más y nada menos tenemos que estar aquí a don Carlos Alberto San Miguel Espresati. Don Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias a vosotros. Y la verdad, ya os lo he comentado en la documentación y todo, que es que como me habéis tratado muy bien, entonces es que me siento obligado a atender. Pues nada, nosotros encantados, tratamos bien, siempre queremos a todo el mundo, pero especial a la buena gente, a los buenos españoles y sobre todo a los que andan recomponiendo, digamos, nuestra historia, que lógicamente es una historia muy amplia la de España y en algunos puntos tiene sus lagunas. En este caso, una laguna muy interesante, muy emotiva además, creo yo también para todos los españoles, porque se trata de la Legión, para qué decir, cuerpo icónico en nuestra historia y en nuestras Fuerzas Armadas. ¿Y para qué hablar? Vamos a hablar de un antepasado de don Carlos Alberto San Miguel Espresati, que fue don Carlos Espresati de la Vega, nada más y nada menos, señoras y señores, que del primer legionario. Algo que había unas dudas, malos entendidos, gente que a lo mejor no había logrado poner las cosas en su sitio y para eso ha estado uno de sus descendientes que se ha tomado la molestia, el interés. Sí, sí, Perdón, el que perdón. quieras. No, todo esto ha salido gracias a la Legión, ¿eh? Pues nada, Yo, pues para eso eh, estamos, para reconocérselo. eso es, eso es. Pues No, no, nada, perdón, ¿eh? nada, Perdón. nada, sin problemas. Aquí estamos para hablar con toda libertad y con toda tranquilidad. Estamos entre amigos y entre españoles. Y tenemos Ujú. aquí al protagonista. Aquí está el protagonista de hoy, que hemos llegado a él a través pues, de don Carlos Alberto San Miguel Espresati. Aquí tenemos a Carlos Espresati de la Vega. Nada más y nada menos, señoras y señores, que ahora sí de verdad, el primer legionario, la primera persona, el primer español que cuando sonó aquel clarín allá por los años 20 en nuestro protectorado de Marruecos, ya sabemos cómo, pues fue el primero que se presentó allí y el primero que se filió como legionario. Díganos, don Carlos, a ver, ¿qué nos cuenta de este antepasado suyo tan excelente en este aspecto? Pues lo primero que quería, bueno, creo que os lo he comunicado, él no provenía de una familia desestructurada ni nada de eso. Yo por las noticias que tengo, la trayectoria familiar de su padre, mi bisabuelo, eh, estuvo por bastantes sitios de España, por Cocentaina, bueno, por supuesto San Roque, donde nació, Cocentaina, San Fernando, en la provincia de Cádiz, Aracena, Cádiz. Y luego al final, en 1904, calculo yo que fue cuando recaló en Ceuta, Ah, donde fue destinado su padre y allí fue designado como jefe de telégrafos. O sea que tenía un bagaje cultural por parte de sus antecesores. De hecho, su padre, aparte de ser jefe de telégrafos en Cádiz, también participó muy activamente en publicaciones, una ajá. de ellas Electrón, e incluso he encontrado que registró una patente de Ah, un carbón moldeable. muy No bien. me expliquen, no me pregunten lo que es porque no lo he averiguado. Nada, no Pero pasa sé que nada, lo tiene. no pasa Sí, nada. sí. Y aparte, influyó también a la hora de quitar unos timbres, que le hicieron caso en una mención en el Congreso. Muy bien. Y su madre también fue una persona avanzada para su tiempo. Su madre, por lo que me comentaron en Ceuta, yo no lo he podido certificar, ¿eh? Pero por lo que me comentaron en Ceuta, fue de las primeras trabajadoras, si no la primera trabajadora en telégrafos de Ceuta. O sea que Claro, el ambiente era un poco distinto a lo normal. claro. Pero una familia bien, una familia normal, una familia de un funcionario, la Sí, madre también funcionaria, por lo cual estupendamente.
Pero Carlos, ya nos referimos a su antepasado, Espresati de la Vega, ya tenía, digamos, experiencia militar, ¿no? Él había estado en Eso. regulares. ¿Nos la cuenta un poco, don Carlos? Sí, sí. Bueno, yo he detectado, bueno, hay un tema curioso. Su padre falleció un 28 de noviembre, Ujú. ¿vale? Pues el 18 de diciembre se apuntó en el regulares. Anda, ya, ya, Es un tema que a mí me ha extrañado. Y se apuntó en regulares, vamos, es que fueron 3, 4 semanas después de fallecer su padre. claro, Entonces, eh, lo mismo él tenía ese espíritu militar y no lo llevó adelante porque a lo mejor su padre lo retraía, lo que fuera. El claro, tema es que él a las 3 semanas de fallecer su padre se apuntó. ya, Estuvo en regulares. Fue cuando hubo el tema también. Bueno, estuvo en la parte de Melilla y de Tetuán. ajá, Melilla y Tetuán. En su periodo de regulares tuvo varias cruces de plata. muy bien. eh, Cruces de plata simples, pensionadas, con esto, el rojo, el no sé militar, ¿eh? Sí, sí, con una cruz roja la cruz roja era No, que sea no, de la, guerra. la Ah, cruz es la cruz de plata con yo no sé qué rojo, no me sí, acuerdo ahora. Bueno, no pasa nada. Que estaba no, no, condecorado. estaba condecorado, ya se le notaba que tenía espíritu militar. Muy bien. Ascendió a sargento en el grupo de regulares, en el cuerpo de regulares, y hubo una fecha en que pidió traslado a Carabineros de Cádiz. Ya, muy bien, muy No bien, sé por qué, claro. pero ahí hay un tema curioso. Es verdad porque en el, en el artículo de la Legión, Ujú. donde aparecen los datos de él, es verdad que aparece un tema ahí de que al final de regulares tuvo problemas, Ya, ya, tuvo problemas. Entonces yo detecté un poema y el que haya visto el poema dirá, ¿para qué lo pone ahí? Pero es que para mí fue lo que me hizo clac. ya, Claro, en el aspecto de cuando salió este tema, no sé por qué, ese pudor tonto que tenemos del buscar de, oye, por algo no lo habrán puesto. claro, claro, Y estuve buscándolo, buscando, buscando, hasta que este poema me dio la clave y ya me di cuenta, digo, vamos a ver, no estoy buscando un santo, si estuviera buscando un santo, claro, había enviado el documento al Vaticano. claro. Sí, es así. Sí, Digo, sí, estoy buscando una persona que, que podría tener sus defectos como los puedo tener yo, como lo puede tener claro, cualquiera. claro, Y es que precisamente ese poema ya me tocó, me tocó. Y ya al principio cuando lo vi, no me tocó tanto. ya. Vi el poema, digo, pues estaba pillado por una campesina, pensé. Pero ya me crucé con una persona que me contó una historia Ujú. y enseguida me volví al poema. Ya, muy bien. Me contó una historia de que tuvo que irse de Ceuta. Ya, 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 Y veo que él se fue a Ceuta en marzo y el poema está publicado en abril. ya. Muy bien. No sé si me... Entonces Totalmente, eh, totalmente claro. digo, ya no tengo que buscar más. Claro, Es una persona claro, claro, muy valiente. Y, y yo creo que el que se tiene que justificar no es él. claro. Y por eso ya me lancé. La persona esta que me contó la historia no lo sabe bien, pero ha sido la que me ha impulsado, ¿eh? Ya, Ya ya, muy llevaba bien. yo tiempo retenido. Y ha sido la que en verdad me ha impulsado, me ha hecho hacer el clac de decir, oye, está aquí, ¿qué estoy haciendo? Claro, Y ya muy por bien, eso he tomado la determinación que he tomado. muy bien. Porque cara al público, yo he visto el artículo y he visto interpretaciones y parece que se ha descubierto ahora. Y, Ya, y vosotros lo habéis leído, no se ha descubierto ahora. claro, El claro. tema es que se sabía y no sé quién, y lo quiero saber, quién cambió el nombre, calculo que durante 50 años, por Ya, lo ya, menos, ¿eh? fíjate, claro. Eh, Porque lo que queremos decir es que don Carlos tropieza con su antepasado, que tiene eh, esta vida y que sí, una vez se va a Cádiz como carabinero por los avatares de la vida de cualquiera personal, eso da exactamente igual,
pero ya tiene unos antecedentes militares, tiene una vocación militar, ha llegado a sargento. Estamos hablando del protectorado de Marruecos, donde las cosas había que ganárselas, ¿eh? No se ascendía y no se hacía... No, no, allí había lo que había. Y de pronto Sí. suena el clarín de la Legión y este hombre que se ha ido a Cádiz, donde puede llevar una vida como carabinero ahí en las fronteras, bueno, más o menos tranquila, vamos a decir, Sí. algo también a él le llama y vuelve y resulta que va a ser el primero que se engancha y que se filia en la Legión. Y usted, don Carlos, se encuentra con que han puesto a otra persona. Y claro, Sí. dice, esto hay que solucionarlo porque en definitiva la historia tiene que ajustarse siempre a la realidad, a la verdad y a los documentos. Y entonces empieza a investigar y le lleva a investigar y qué es lo que va encontrando, qué había ocurrido con su antepasado. Yo al principio, la historia, yo sabía de la historia por mi familia. Y yo sabía que a mí me habían llamado Carlos por un tío que se Ajá, llamaba Carlos. Yo pensaba que era otro. ajá, Hasta que una vez hubo una anécdota, que yo estaba en casa de mi tía, en el pasillo, y se puso mi abuelo nervioso. ajá. Y entonces yo pregunté qué es lo que pasaba. Bueno, pregunté, no, escuché que mi tía le decía a mi madre y a las otras hermanas, ya se ha puesto el papá nervioso porque ha visto a su hermano. Ah, ya, 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 ya. Bueno, Lo que estaban poniendo era un documental de España siglo XX, no sé si os ajá. acordáis, Sí, 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 y estaban poniendo el desembarco de Alhucemas. claro. Entonces ya pregunté, ¿qué le pasa al abuelo? ¿Qué le pasa al abuelo? Y ya entonces me enteré que Carlos, por el que me habían puesto a mí el nombre, Mm, era este Carlos. ya, 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 ya. Ya empezaron a contar mi historia, que punto por punto se ha ido cumpliendo, que esa es otra cosa, que por eso digo que presten mucha atención. También es verdad que son puntos vagos, pero puntos que se han ido cumpliendo. Entonces, ya, pues, me impresionó. Aquello me impresionó. Yo tendría 10 11 años, una cosa así. Me impresionó y quieras que no, me quedé con eso en la mente. Ya cuando empezó a venir las redes y todo eso, yo estuve buscando hasta que salió la noticia en el español. Ya, Yo cuando vi la noticia en el español, digo, tate, me puse en contacto con familia de Ceuta, que no conocía, ajá, que esa es otra de las partes positivas que tiene esto, que he claro, conocido familia que no conocía, y ya estuvimos charlando sobre esto. claro. Y la versión prácticamente es la misma. A mí me contaban que era una persona Ujú, muy valiente. Ya habéis visto en el documento bueno, que he enviado a los medios, sigo enviando a los medios, qué valiente era. El historial no sé si lo habéis visto, pero el tema es que era una persona muy valiente. Yo quedé con los que hicieron el documental para ajá, verlo en Almería. Yo no sabía todavía nada, ¿eh? Yo ajá, sabía que en la familia decían que era valiente. Bueno, ujú, pero bueno, todo el mundo sabe que en las familias se tiende a engrandecer las cosas. Y yo cuando fui a Almería a ver el documental, conocí en persona al productor y al director, ujú, vimos el documental, a mí me impresionó el documental. Pero es que lo que me estaba comentando el director, que se sentó en la mía, me impresionó más todavía. ajá, Digo, esto, vamos, lo que hay en el documental no es nada. claro, Lo que hay en el documental. Ya después me estuvieron comentando cómo surgió el tema. El tema es que ellos fueron a hacer el documental y para realizarlo, para documentarse, fueron a las fuentes originales. claro, Entonces iban pidiendo el historial militar del primer legionario, ujú, iban pidiendo el de Marcelo Villalba Gaitán, y entonces les dijeron, no, no, ya se estaba realizando el estudio. El primero no es ese, el ajá, primero es... muy bien, muy bien, Entonces ya empezaron a hacer el documental, a hacer el argumento, y se dieron cuenta que Carlos estaba en todas las situaciones. claro, O sea, lo que aparece en el documental la mayor parte de ellos directamente, y en otras muy, muy cerca, estaba en todas esas acciones. ya, Por eso, si veis el documental, el que sale como narrador es Carlos. ah, madre El mía, que sale como narrador es Carlos. Ya me empezaron a contar también cómo se hizo el documental,
que si, no sé si os dais cuenta, pero la mayor parte de los personajes son legionarios. Claro, Ya eso me llegó más todavía. Me estuvo contando que nadie quería matar a mi tío. ya. Eso a mí me llegó. Digo, Sí, sí. bueno, a mi abuelo, que nadie quería matar a mi tío abuelo, que lo tuvo que matar el director. Fíjate. Pues esto quieras que no, a mí me llenó, me Sí, llenó. sí. Pero aún así, bueno, yo salí de allí y me decían que había sido un héroe, que había sido un héroe. Yo pensé, digo, esta gente por agradarme, Claro, porque de Cádiz a Almería hay un trecho. Digo, claro. por ahí, a mí me han querido halagar demasiado. Llego a mi casa, se lo cuento a mi madre, le digo, "Mira, yo estaba preocupado por algunos de los de Ceuta, porque es Ajá. que los veía de verdad que vivían la situación. Y, y le dije, mira, mamá, pasa esto. Total, que me pongo a investigar y para eso, yo no sé si vosotros habéis investigado alguna vez algún historial Sí, de la historia de Marruecos. Es horroroso. horroroso, sí. Para el que empieza de cero, como empecé yo, Sí, sí. es horroroso. Sí, sí. Coger un documento de hace 100 años, que escribían los nombres como le sonaban, Sí, nombres además marroquíes, sí, sí. encontrarlo Sí, en un mapa con sitios que han cambiado de nombre 3 o 4 veces. sí, sí. Yo no podía. Entonces encontré un mapa, yo no sé si lo conocéis, que es No, de un tal Jesús da Pena. no, ¿No lo conoces? no, no. Magnífico. Pues magnífico. Este lo tiene colgado en la red. Este señor eh, es- era profesor en biomecánica en la Universidad de Indiana. Ya, Y a través de Jesús da Pena, gracias a él, por eso te digo que me he encontrado mucha gente muy, muy interesante. Pude traducir, porque es traducción, traducir el historial. ya. Y este señor, una vez que ya estaba traducido, yo no sabía de batallas, ¿eh? Me dice, es milagroso que llegara a Lucena. Fíjate. Sí, es mil. Tú no sabes las operaciones tan peligrosas en las que intervino. Claro, Pues ya me lo creí. Ya entonces fue cuando me lo empecé a creer de verdad, ¿eh? claro. Vamos, no digo que los amigos de Ceuta mintieran, no, 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 sino no. que iba yo como un poco que no me lo creía. Claro. Y ya, entonces ya me lo creí, ya he empezado, ya tengo bastante del historial, porque es que el historial es largo. Y es verdad, y es verdad, es que hay batallas, los que estén en el tema este de la guerra de Marruecos, si les suena calada abajo, Sí, ahí se la jugaban bien, ¿eh? sí, 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 sí. Correcto, correcto. Ahí dieron a mi tío abuelo, ¿eh? Claro. En Sidi Musa, ahí también se lo jugaron bien, ¿eh? Sí. En Tuguns, ya ni lo cuento, vamos, lo que se jugaron. Ujú. Es que fue tremendo. Sí, sí. Y en todas esas estuvo Carlos Espresati de la En Vega. todas esas estuvo Carlos. Y en el desembarco de Alhucemas, él desembarcó en la barcaza K-21, Ajá. que fue, si no la primera, de las primeras en bajar. Ujú, Él desembarcó con la sexta bandera. ujú. Creo que en la misma barcaza iba el coronel Liniers, casi seguro. Y fueron los primeros que colocaron el estandarte en el Ucenas. O sea, que iban en vanguardia, vanguardia. Vanguardia, sí. Sí. Bueno, la sexta bandera, yo no sé si vosotros la conocéis, por lo que me han dicho. Dentro de las operaciones del ejército, la sexta bandera era casi los que cogían para las operaciones más peligrosas. Claro, claro. Creo que la sexta bandera es de donde sale o donde surgen los hijos de la noche. Ya. No sé si lo conoces. Sí, sí. Muy bien. Y creo, lo quiero confirmar, algunos me han dicho que sí, que mi tío abuelo fue instructor de los hijos de la noche. Ah, muy bien, fíjate. Y Impresionante. que yo la verdad es que me he quedado impresionado. Ya, ya. Yo la verdad es Eh, que me... claro. Pero él fue el primer legionario, es decir, la primera persona que llega allí, se filia y por lo tanto hoy tenemos esa pieza histórica tan importante que, hombre, yo creo que además es muy emocionante de saber no solamente que él fue el primero, sino que además después su trayectoria en la Legión es es impresionante. Perdón. ¿Cómo Sí. acaba la vida de Carlos Espresati de la Vega? Pues Carlos Espresati de la Vega,
pues falleció precisamente en una de las operaciones posteriores en el desembarco de Lucema. Falleció en la toma del Monte Malmusi. Al Malmusi. Sí. Bueno, el Monte Malmusi era un monte desde el cual podían hostigar a las Ujú. fuerzas que quedaban en la playa. Él desembarcó en la playa La Cebadilla, de Morro Nuevo. Morro Nuevo. Morro Nuevo, Él sí. desembarcó en la playa de Morro Nuevo. Eso es lo que pone en la documentación, ¿eh? Sí. En la playa de Morro Nuevo. Y dentro de las operaciones del Monte Malmus, del desembarco de Alcema, estaba la toma del Monte Marmusi, que era muy importante para que no fueran hostigadas las fuerzas, porque el desembarco fue una operación bastante laboriosa. Sí, Hubo sí, sí. muchas cosas que bajar, mucho material, muchas tropas, Ujú. y eso tuvo su tiempo. Y para lo cual era fundamental tomar el Monte Marmusi. Y ahí fue donde falleció él, Ya. en la toma del Monte Marmusi. Bueno, Ahí creo que hubo menos, no sé si fueron 50 o 90 bajas. O sea, que sí, hubo bastante bajas en claro, esa toma. claro. Bueno, no sé si sabrá don Carlos que estamos, en septiembre se celebra el centenario precisamente del desembarco de Alucemas, este año, Sí, 2025, sí, eso fue una operación icónica, el primer desembarco anfibio con éxito que se celebró y sí, que en toda la historia y que además luego quedó como referencia para otros, por ejemplo, como el de Normandía, que los norteamericanos lo estudiaron el de Alucemas para planear el suyo y ver muchas de las cosas para no cometer errores que ellos conocían y que en cambio en Alucemas no se cometieron. El desembarco de Alucemas es otra de esas operaciones míticas de nuestras Fuerzas Armadas a lo largo de la historia, ¿no? Es importante. Pero ¿por qué esa confusión en el primer legionario? ¿A qué se le achaca a usted, don Carlos? eso es lo que yo quiero saber, porque yo he investigado muchas cosas de mi tío abuelo, y he visto muchas interpretaciones en escritos. Y es que yo lo primero que pienso, pero a nadie se le ha ocurrido ir a la documentación. Ya, ya, Porque yo he escuchado, bueno, he leído muchos artículos porque se lo dijo fulanito de tal, se lo ya, dijo menganito de tal. ya, Hombre, eso una base histórica no es. Yo claro, puedo que la palabra de una persona, yo puedo tener fe ciega en una persona, pero ponerlo en un escrito, a esa persona le diría, oye, dame documentación, cuando además existe. claro. Porque si fuera decir, no, es que no existe. Y otra de las cosas que yo he sacado muy claro de este tema es que la documentación en el ejército la tienen muy, muy bien conservada. Ya, Yo me he quedado maravillado. ujú, Me he quedado maravillado de cómo lo conservan, el cuidado con lo que lo conservan, cómo están continuamente estudiándolo. ujú, De hecho, la verdad, yo ahí, los historiadores, para estos temas, si tengo que tomar como referencia, normalmente voy a tomar historiadores militares, ujú, sobre todo los actuales. ujú. Vamos, por ejemplo, yo no sé si ustedes han leído el libro de Miguel Vallenilla. Para mí Sí, es un... sí, Yo a todo el que se quiera acercar al tema de la religión, ujú, se lo digo, léete ese libro. claro, Porque es que para mí es una maravilla. claro, claro. Lo bien argumentado que está, lo documentado, una maravilla. Y eso sí me da cuenta que en el ejército la cuestión de la historia, por lo menos en estos años, yo no conozco los años anteriores, pero por lo menos en estos años son muy serios, Ya. muy serios. Pero, Y don Carlos, lo que sí está claro es que lo hemos dicho fuera antes de micrófono, cuando uno se encuentra con estas cosas, lo que no puede hacer es quedarse en el sillón de casa diciendo, claro, aquí hay un error, ¿no? Aquí hay un error, pero yo no hago nada por resolverlo, ¿no? claro, es que en esta parte, como todo, se puede mirar la parte positiva y la parte negativa. Yo me gusta siempre mirar la parte positiva. Con lo que yo estoy denunciando, pues sí, porque estoy denunciando, lo que en verdad estoy diciendo, oye, a los jóvenes sobre todo, mirad aquí, porque hay muchos nichos donde buscar. Claro. Es que no creo que sea en este caso, pero lo mismo, estos son eslabones. Como un eslabón te dirija a un sitio erróneo,
ya toda la historia va a llevar a ese sitio erróneo. Entonces, lo mismo se encuentran eslabones que te dan una versión de la historia distinta, o te dan la versión, o te dicen de verdad lo que es la historia. Entonces, por eso, y en este caso es que me parece de verdad, yo cuando veo el tema de la... Es que fueron 18 meses de diferencia. Ya, Es que no es decir que se cruzaron los dos, es que claro. no. Es que este señor, y que conste que yo le tengo mucho respeto a Marcelo Villalba, de hecho, una de las versiones que se decían es que se habían confundido porque Marcelo Villalba y mi tío abuelo Ajá. fallecieron y quedaron juntos en el Ya, suelo. ya, Esa es una de las versiones. ya, Pero claro, eso en el año 25 me lo creo. Pero es que el documento del coronel Liniers es del año 30. ya, ya, ¿Vale? Que en el año 25 se confundirá. Bueno, pero es que el documento es del año 30. Entonces esa versión a mí no me vale. Entonces, cuando se ve una cosa tan, para mí de verdad, es que no, es que es increíble. 18 meses. Es claro, que entre mi tío abuelo y Marcelo Villeval, es que hubo miles. claro, claro, Ya no es que le falten el respeto a mi tío abuelo, que claro, yo lo considero una falta de respeto, ¿eh? claro, La verdad, es que le ha faltado el respeto a muchos miles de personas que hubo antes. claro, Es que este señor Marcelo Villeval, por ejemplo, no estuvo en el auxilio de Melilla. ya. Que si hay algo paradigmático de la Legión, fue el auxilio de Melilla Sí, cuando el señor. tema de Ampar. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y este señor no estuvo. Claro. Que no estoy diciendo que no fuera valiente, que no tuviera mérito, No, pero no. si paradigmático, cuando se dio a conocer de verdad la Legión fue en el auxilio de Melilla. Sí, sí. Entonces, me parece increíble. Y entonces, es lo que le comento a mis amigos. Yo estoy en un grupo de Facebook que se llama Historia del Protectorado, que están continuamente investigando. Y hay una persona en concreto con la que he estado hablando en estos días y me decía, es que es raro. Y digo, no, raro no. Tú has intentado comunicar lo que has encontrado. Claro. Claro que sí. Yo, Claro que sí. la única diferencia entre ella y yo, bueno, la diferencia, ella ha trabajado muchísimo más que yo. La única diferencia es que yo lo he comunicado. Claro, sí, señor. Como tiene que ser. Y, y creo que te estoy tuteando, perdona. Sí, Que, sí. No, no, que- hombre. que te lo comentaba antes de la entrevista. Es que a mí, yo cuando envié el comunicado, a las 24 horas me respondieron del Instituto General de Historia Militar. ¿Eh? Claro, claro. 24 horas. Ujú. No es decir, ha pasado, no, no, 24. Y de la Real Academia de la Historia me han respondido en una semana. Claro. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y yo lo he hecho así porque no soy un descreído de las organizaciones, ni muchísimo menos. Ujú. Yo creo en las organizaciones. Entonces, antes de enviarlo a vosotros y al público en general, que todavía estoy en el proceso porque tengo muchos medios a quien enviárselo, Muy a los bien. primeros que lo he enviado son a vosotros, que fueron los primeros que me atendisteis. Yo a ellos se lo había enviado pues un mes antes, prácticamente, Ya. para que ellos lo supieran y yo a ellos se los dije, oye, y voy a hacer esto público. Claro. Muy Y no es bien. por nada, sino porque la prensa está cometiendo el error, vosotros lo habéis Claro, sabido. claro. Entonces, oye, si no lo dicen ellos, tendré que decir yo. Es Sí, señor. prácticamente el tema. Pero previamente se lo comunicaba a ellos porque creo que es la forma en la que se debe actuar. Claro, sí, señor. Además, como Creo. tiene que ser. Una gran labor. Se nos agota el tiempo, don Carlos. Sí. Vamos a hacer algo muy importante, por lo menos por nuestra parte, si queremos también que quede claro. Dos héroes. Uno fundamental, caído en combate. Nada más y nada menos que Carlos Espresati de la Vega, el primer legionario. Y como primer legionario también el primer caído, vamos a decir, de la Legión, porque fue el primer legionario. Una trayectoria militar heroica, no solamente en el auxilio a Melilla, que también, sino después muchas otras operaciones, incluso la de Alucemas, importantísima, hasta caer gloriosamente siempre, porque no hay nada mejor para un soldado que caer en combate en el monte Malmusi, que por todos es conocido. Y ahora también yo quisiera decirlo, otro héroe, porque es así, que es don Carlos Alberto San Miguel Espresati, que ha tenido, no, no, las cosas son así.
que he Me tenido permite, la... no, no, es que aparte, me gusta rectificar, Sí, aunque te esté rectificando a ti. El primer caído de la Legión fue Baltasar Caíjas. no, fue Baltasar, bien, pero bueno, nos entendemos, nos entendemos. Y también usted, porque ha tenido el valor y también el heroísmo, pues de tomarse la molestia y tomarse el empeño, que no es poco, de pelear porque se reconozca algo tan importante, pero tan sencillo como que, bueno, el primer legionario fue este señor y no el que se venía diciendo en ciertos ambientes en los que había esa confusión. Dejar la historia clara yo creo que es importante siempre porque así de verdad aprenderemos historia de verdad y no estaremos confundidos. En estas cosas como en cualquier otra. ¿Eh? ¿De Y acuerdo? aquí, perdón, perdón, Sí, lo que quería dejar, porque esto es un caso particular, pero la idea que quiero dejar es que si hay alguna fuente que esté equivocada, que puede equivocarse o ser errónea o lo que sea, claro, y se detecta, yo creo que hay que denunciar esa fuente claro, para que se investigue. Si es solamente eso, oye, el resto se acepta. claro, Pero cuando ves un error de este tipo, dice, bueno, a ver si ha tenido más ocurrencias de este claro, tipo. claro, Y claro. confunde a los historiadores, a las generaciones futuras, que lo que tenemos que dejarles son fuentes limpias a las generaciones futuras. Y esa es mi principal idea. Es mi Sí, señor. principal idea. Una vez que se descubre esto, oye, ¿qué habéis hecho con esto? Ah, ¿Lo habéis mirado? claro, como tiene Es que lo ser. único. Como Sí. tiene que ser. Siempre la verdad por delante, la verdad sin complejos, nuestro lema. Y en historia es muy importante para que las próximas generaciones no anden erradas o no anden confundidas. Don Eso es. Carlos, muchísimas gracias de verdad por atendernos. Enhorabuena por la lucha, enhorabuena por los artículos que están muy bien también y sobre todo por enseñarnos quién fue de verdad el primer legendario, su antepasado, Carlos Espresati de la Vega. Gracias. Esto ha sido, ya lo he dicho antes, gracias a los historiadores de la Legión, ¿eh? Pues Ellos han sido estupendo. los que han hecho saltar todo este tema, no yo. Por mí Vaya, no habría salido, no me había enterado. nada. Muchas gracias a vosotros. A vosotros, un abrazo muy fuerte, don Carlos. Hasta luego, un abrazo.